Y ahora voy a presentar a la tercera participante, que no tiene idea del gusto que me da poder presentarla por la admiración que muchos de los presentes tenemos hacia ella. Voy a leer su currículum antes de que inicie su participación. La tercera participante es la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración Pública y estudios concluidos en la maestría en Derecho Judicial. También con estudios de posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales, Derecho Económico y Corporativo y Derechos Humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueza de distrito, secretaria ejecutiva de disciplina en el Consejo de la Judicatura Federal y magistrada de circuito por examen desde 2000. También es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y presidenta en el periodo de 2012 a 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas públicas y privadas desde hace más de 30 años. Ella es autora de diversas publicaciones. La más reciente, Inteligencia Artificial para Abogados, Ya es Tiempo, de editorial Thomson Reuters. Actualmente se desempeña como magistrada del Poder Judicial de la Federación en materia administrativa, especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Magistrada, bienvenida, será un placer escucharla y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Todo mi reconocimiento. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a las instituciones convocantes, por supuesto a la Academia Mexicana de Derecho Informático y al doctor Gómez que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y también, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nayarit, la Unidad Académica de Derecho. A usted, por supuesto, licenciado Delgadillo, que tuvo la amabilidad de invitarme el día de hoy, a todos quienes nos acompañan. Y bueno, quisiera yo manifestar mi agradecimiento a mis compañeros de esta mesa, a la magistrada Buenrostro, como dijo ella, nos conocemos hace muchos años y le tengo particular aprecio, mi reconocimiento magistrada, y al licenciado Carlos Elliot, que no tenía el gusto de conocerlo, pero que lo he escuchado con mucha atención. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, yo quisiera comenzar porque consideráramos que cuando hablamos de justicia digital nos referimos a un fenómeno que en general tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías por parte de los tribunales, y no solo de los tribunales como organizaciones públicas, como parte del gobierno electrónico, sino también a quienes vivimos en los tribunales y a quienes somos usuarios del servicio de impartición de justicia. Entonces creo que para hablar de este fenómeno tenemos que tener presente estos tres protagonistas, que son los tribunales, los operadores jurídicos, judiciales y no judiciales, y por supuesto los usuarios. Y en esta triada, digamos, podríamos aproximarnos un poco a cuál es el impacto de la justicia digital respecto a los derechos humanos. Ya hoy han platicado mis compañeros un poco sobre que el que es obvio, el que es más conectado con este tema, que es el derecho a la tutela judicial efectiva en sus tres variantes. El de acceso a la justicia, que implica la posibilidad de que las personas puedan llegar a los tribunales a plantear su asunto y obtener una resolución que haga justicia. Al debido proceso, por supuesto, la posibilidad de que estos juicios se realicen con las formalidades que garanticen la defensa, y a la ejecución efectiva de los fallos. Entonces, este derecho de acceso a la justicia, desde luego, es el primero en el que pensamos cuando hablamos de justicia digital, pero no es el único, porque también tenemos el derecho a la información pública, y este tiene que ver con la facultad que tenemos todos nosotros de obtener información de lo que están haciendo los tribunales, de cómo trabajan y de cuáles son los productos que generan en una fórmula de rendición de cuentas. Y también tenemos el derecho, por ejemplo, a la protección de datos, que hoy es muy relevante, que tiene que ver con temas de ciberseguridad en materia de justicia. Y también, por supuesto, alguien podría decir que estamos hablando del derecho al uso de las nuevas tecnologías o al derecho al Internet. Como ustedes ven, entonces, el tema de justicia digital se incardina con diferentes derechos humanos de entrada. Además, habría que considerar que de por sí el derecho de acceso a la justicia es un derecho puente, es decir, es un derecho que permite a los justiciables ejercer otra clase de derechos.
como a través de acudir a los tribunales para hacer efectivos sus derechos. Y bueno, el caso de la pandemia ha puesto más que claro que, por ejemplo, el derecho a la salud se ha podido hacer efectivo en muchos casos gracias a la promoción de juicios en donde se han reclamado violación a estos derechos. Y así podemos multiplicar los casos en que la justicia hace posible el ejercicio de otros derechos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una incidencia básica en el funcionamiento de la sociedad. Pues bueno, con esta premisa yo comenzaría por señalar que aunque la pandemia nos tomó de sorpresa, hay que reconocer que algunos tribunales, los menos ciertamente en el país, incluyendo por supuesto el Poder Judicial de la Federación, pero también otros, por ejemplo, el del Estado de Nuevo León, el del Estado de México, por ejemplo, son tribunales que han trabajado intensamente en modernizar e incorporar los medios tecnológicos al funcionamiento de sus tribunales, de manera que para estos tribunales, digamos que utilizar los avances tecnológicos estaba dentro de su cultura institucional. Pero que hay que reconocer que en otras partes de la República, muchos tribunales no tenían como prioridad, por supuesto, modernizar sus procesos, ni menos aún incorporar el uso de herramientas tecnológicas. Los estados más pobres de la República posiblemente enfrentan todavía mayores dificultades para modernizar las estructuras públicas, incluidos los tribunales. Si habláramos del top, digamos, de los tribunales que están en el máximo desarrollo en nuestro país, podríamos referirnos, por ejemplo, a que cuentan con plataformas en Internet que permiten el acceso de los interesados, que permiten enviar y presentar promociones o demandas, o, por ejemplo, consultar notificaciones electrónicas, tienen el uso de la firma electrónica, como nos explicó el licenciado Carlos Elliott en el caso del Poder Judicial de la Federación, pero en otros tribunales también se usan firmas electrónicas avanzadas. Tienen incluso algunos, los más avanzados, usan el correo electrónico como un medio de presentación de demandas o fórmulas como buzones judiciales que también facilitan la presentación de demandas. Otros tribunales, por ejemplo, el del Estado de México tiene tribunales itinerantes, que es una figura que en otras jurisdicciones, en otros países funciona para llevar la justicia a donde hace falta. En general, digamos que el estándar implica que tengamos esta clase de facilidades y que además tengamos el expediente electrónico. Muchos tribunales de los estados tienen juicios en línea, parcial o totalmente en línea. Y además de todo esto, hay sistemas robustos de gestión judicial, que son estos sistemas internos de los tribunales que les permiten organizar, clasificar, dar seguimiento a los expedientes, incluso acortar plazos, guiar las audiencias o las agendas, en fin, facilitar una serie de medios con el justiciable para efectos de comunicación. Además de todas estas herramientas tecnológicas, podríamos decir que hoy contamos con plataformas de información pública que tienen que ver con el uso de recursos materiales, el uso de recursos tecnológicos, las contrataciones que hacen los tribunales, el perfil de los funcionarios públicos, sus declaraciones patrimoniales, las sentencias que se dictan, la publicidad de esas sentencias, incluso la transmisión de las sesiones, como ocurre con la Suprema Corte, pero también con otros tribunales, como los tribunales en los que yo trabajo, que son especializados en competencia económica, radiodifusiones y telecomunicación, que transmitimos sesiones en tiempo real cuando las estamos celebrando. De manera que, en este sentido, yo podría concluir preliminarmente que tenemos un estado muy dispar de desarrollo tecnológico y que ciertamente la pandemia provocó varias reacciones. Uno, que los tribunales que ya tenían avances tecnológicos trabajaran en fortalecerlos, en consolidarlos, incluso en diversificarlos, como algunos tribunales lo hicieron en el país. Dos, que los que no estaban muy interesados en estas nuevas tecnologías despertaran, pues hicieran algunos esfuerzos para innovar o adoptar pequeñas operaciones o trámites necesarios para pues contribuir de alguna manera a superar la situación. Y por otra parte, en los menos, digamos, los que no tuvieron una reacción institucional uniforme para aprovechar las nuevas tecnologías, fundamentalmente por la falta de infraestructura para hacerlo. Entonces, de entrada, digamos que como ventajas de este estado de cosas para los tribunales que tienen nuevas tecnologías, como lo han dicho mis compañeros, bueno, desde luego está la reducción de costos. No es lo mismo para los usuarios de justicia tener que transportarse a la residencia del tribunal que enviar su demanda por un medio electrónico. La reducción de plazos, porque el trámite se agiliza.
en la medida en que se puede hacer en la propia plataforma de los tribunales. Por supuesto, aumentos del índice de productividad de los tribunales, porque se puede producir más tratándose de juicios en línea, por ejemplo, hay menos uso de recursos públicos para llegar al mismo resultado, y por supuesto la comunicación puede ser mejor entre el justiciable y los tribunales. Sin embargo, junto a estas ventajas que son clarísimas y en ese sentido lo que hay que hacer es aplaudir los éxitos de la tecnología, habría que reconocer, porque en todos los foros que tratan sobre el tema se habla de lo mismo, de que existe el riesgo de que la tecnología se vuelva una más de las barreras que enfrentan los justiciables. Como ustedes saben, para el acceso a la justicia, básicamente para este derecho fundamental, las personas que requieren los servicios del Estado enfrentan diversas barreras. La barrera económica, por supuesto, porque no hay recursos para pagar a los abogados o para pagar los documentos o los costos o los trámites previos a la presentación o promoción del juicio. La barrera geográfica, por supuesto, que tiene que ver con las distancias y la posibilidad de que haya grupos en extrema situación vulnerable que no tengan acceso ni siquiera a medios de comunicación para transportarse a las ciudades sede de los tribunales. Barreras sociales y culturales que son muy intensas tratándose de ciertos grupos de la población, y ahí incluiría una que es muy relevante para el tema, que es la desconfianza en las instituciones, de la que voy a hablar un poco más adelante, pero también hoy podríamos hablar de la barrera tecnológica. De acuerdo con la encuesta nacional sobre uso y disponibilidad en tecnologías en los hogares, es cierto que el 70% de la población, por ejemplo, tiene acceso a Internet, pero más del 90% de esa población tiene acceso a Internet a través de teléfonos celulares. Y los teléfonos, las personas que tienen teléfono, en general, en todo el país, digamos que un poco menos de la mitad tienen teléfonos inteligentes. Y ustedes saben, además, que estos teléfonos son usados, de acuerdo con las propias encuestas, básicamente con fines de ver videos, de entretenimiento, de juego y de redes sociales. Entonces, ahí tenemos una primera barrera. Menos de la mitad de los hogares mexicanos tienen una computadora en su casa, y esto ha puesto en evidencia las limitaciones de la justicia digital y de la educación digital y de otras actividades humanas en temas digitales, por supuesto. Y entonces hay que reconocer que ahí tenemos una barrera relevante sobre la que hay que trabajar, y a esa me referiré un poco más adelante. Otro tema que es igualmente importante y que tiene que ver con las barreras para aprovechar las ventajas de la justicia digital, tiene que ver con los operadores judiciales y no judiciales y con los usuarios en general. Cuando hablamos de los esfuerzos que han hecho los funcionarios de los tribunales por trabajar con estas nuevas herramientas tecnológicas, tendríamos que reconocer que hay un alto índice de inexperiencia, de resistencia y de falta de capacitación para usar estas nuevas tecnologías. Y esto, por supuesto, es hoy, al menos hoy, un obstáculo que tendríamos que considerar cuando nos preguntamos si, como dijo el doctor Gómez, ya no hay marcha atrás. ¿Será que en la justicia digital no hay marcha atrás realmente? ¿O será que tan pronto pase la pandemia nos vamos a volver a acomodar en la situación en la que estábamos y dejaremos que las tecnologías tengan el avance natural que venían trayendo desde antes de la pandemia? Esto será una pregunta sobre la que yo quisiera abordar un poco más adelante en mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrada Campuzano. Qué gusto escucharle y sobre todo felicitarle por su magistral intervención.